¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Secrética. Mi nombre es Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay vamos a traerles una historia llena de misterio y llena de muchas preguntas, como siempre nos encanta dejarlos con preguntas, pero también nos interesa obviamente saber sus respuestas y lo que opinan acerca de los temas que tratamos aquí en Secrética. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va en esta ocasión? Hola Ruth, muy bien, estamos muy bien, muy intrigados aquí por este nuevo tema que tenemos en Secrética. Así es una gran intriga. Fíjense que pues estábamos pensando en algunos temas y como en alguna ocasión ya estuvimos hablando acerca de el Titanic, que no era el Titanic y demás, pues también pensamos en otro accidente, si le podemos llamar accidente porque en realidad todo es un misterio, Ujú. que no tiene tanto como el Titanic, pero pues sí tiene bastante para que todavía no haya una respuesta, pues, que pueda explicar, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y estamos Exacto. hablando de algo que ocurrió en el 2014 y no sé si ustedes se acuerdan. Según yo, en mi mente borrosa, me acuerdo que hubo una temporada en que ocurrieron como que varios accidentes, o sea, que no pasó mucho tiempo para que ocurriera otro. Y dentro de estos accidentes está uno de Malaysia Airlines del vuelo MH370. Ujú. No sé si tú tienes ahí como un ligero recuerdo de que hubo como varios. Yo lo tengo presente porque en ese momento o por esas fechas también tomé un vuelo que iba a ser un vuelo largo, entonces yo iba totalmente atemorizada por lo que pudiera pasar. Ujú. Y bueno, ocurrió este vuelo de Malaysia Airlines que desapareció. No sé si tú te acuerdas como de cuando ocurrió. Recuerdo haber escuchado en las noticias sobre este vuelo, es que fue muy sonado en todo el mundo, eh, pero solo haberlo escuchado en las noticias y ya no fue algo así como que Prestarle hay mucha que atención, prestarle mucha ¿no? atención y bueno, pues se veía en las noticias y ya sabes, ¿no? Pues se veía en la televisión, era cuando se veía todavía la televisión y todo ese rollo. Entonces, pero no presté mucha atención hasta ahora que bueno, estuvimos investigando este tema y muchos datos bien interesantes. Así es, los vuelos siempre tienen, pues, es muy lamentable obviamente los accidentes y las historias que giran en torno a los accidentes aéreos. Se habla, por ejemplo, de aviones que desaparecieron y que volvieron a aparecer muchos años después, o Ujú. los que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas, Ujú. etcétera, etcétera. Pero este en específico es un caso muy reciente que todavía tiene muchos cabos sueltos. Pero bueno, vamos a comenzar con esta historia. El 8 de marzo de 2014 salió el vuelo de Malaysia Airlines MH370 de Kuala Lumpur a las 12:41 am. Ujú. En este vuelo viajaban 239 personas, 227 eran pasajeros y 12 eran tripulantes. Ujú. Y se pretendía que aterrizara en Pekín, en Beijing, ¿verdad? Ujú. Así es. Bueno, estos pasajeros, pues sí, como decías, 227 y 12 tripulantes, ¿verdad? Ujú. Eh, y bueno, a la 1:07 am, bueno, despegó el avión y lo normal, ¿no? Que haces cuando lo que hacen los aviones a la cabina de mando, que la cabina de mando, pues dicen que es un vuelo normal, ¿no? Un vuelo comercial normal y todo bien, ¿no? Dio el anuncio de que todo estaba bien. Exacto, los expertos en aviación y los que normalmente tienen contacto en los aeropuertos y demás dicen era un vuelo comercial de lo más cotidiano, Normal. Ujú. algo que ocurría todo el tiempo. Se pretendía que llegaran a Pekín alrededor de las 6:30 de la mañana del mismo día, del Ujú. mismo 8 de marzo. Y bueno, también yo no sé, me imagino que los que ya están en aviación y los que es de forma súper cotidiana,
pues no ves nada raro, ¿no? O sea, ya es algo de lo más común, despegas, ya después del despegue, pues dices, bueno, ya despegamos, y aparte pues era en la madrugada, pues dices, buenas noches, ya salió todo bien, no hay ningún problema. Y eso fue lo que pasó. Los dos sistemas de comunicación dejaron de funcionar ya después del despegue. Y Ujú. como dices, a la 1:07 AM, el sistema de comunicación ACARS dejó de transmitir información, que es uno de los sistemas que se utiliza en la aviación, eh, que también es común, ¿no? Entre los pilotos. Es un sistema de comunicación y de vigilancia que se utiliza por las aerolíneas comerciales. Así es. Y bueno, y a la 1:21, ahí es cuando se deja de tener contacto con avión, o sea, desaparece la señal. Ajá, o sea, normalmente los que están en las cabinas, los que están atentos al radar de los vuelos comerciales, pues ven, obviamente van viendo, ¿no? La ruta que va tomando el vuelo. Ujú. Pero en este caso, como lo mencionas, a la 1:21 de la mañana se dejó de transmitir y se dejó de tener contacto con la aeronave. Eso ya es como algo que no está bien. Ujú. Normalmente ellos saben en qué ubicación está, más o menos tienen todos los datos con respecto a un vuelo comercial. Entonces a esa hora se deja de tener contacto con la aeronave y los controladores aéreos pues dicen vamos a hablarles, ¿no? A ver qué está pasando porque ya no lo estamos viendo en el radar. Sí, se perdió completamente la señal y, y bueno, lo que pasa ahí es que se pierde esa señal, pero con los radares civiles. Pero hay unos radares que son los militares, entonces con esos radares militares pudieron rastrearlo por una hora más. Sí, o sea, en ese momento es algo como pues un síntoma de alerta, ¿no? Algo que ya no está dentro de la Ujú. normalidad ni dentro de lo cotidiano. Ujú. Todo lo que les vamos a comentar a partir de esto, o sea, a partir de que se deja de tener señal, se va investigando conforme pasan los días, porque obviamente pasa esto en un momento, entonces cuando donde iba a aterrizar, o sea, en este caso en Pekín, se dice, bueno, hay un delay, el avión va retrasado, no va a llegar a la hora que se tenía pactado, se empieza a tener como que empieza a haber ya un movimiento con respecto a lo que está pasando con ese vuelo. Pero todo lo que vamos a decir a continuación se fue investigando con el transcurso de los días. Y miren, o sea, ya pasaron años. Estamos hablando de cuánto, pues ya de 8 años, ¿no? Sí, ¿Qué ocurrió? 2014. Cuando se pierde la señal de los radares civiles, como lo comentas, hay un radar militar que lo puede rastrear durante una hora más. Entonces, ya después se investiga que en realidad el avión no siguió la ruta. O sea, la ruta era muy sencilla, pero da un giro de 90 grados hacia la izquierda yendo hacia el Océano Índico. Ahí sí, primer misterio. Nadie sabe por qué el avión cambió su ruta. Ujú. Sí, y eso lo encontraron gracias a estos sistemas de, de comunicación entre los motores que son satelitales, que mandan información, que son hechos para el mantenimiento de los motores. Entonces, esa información fue gracias a este sistema, que se fue y dio un giro de 90 grados y se fue rumbo al Océano Índico. Ahí nadie sabe por qué el avión cambió su ruta, pero cerca de las 2:20 AM es cuando se pierde totalmente contacto. O sea, ya no tienes el radar civil, ya no tienes una señal en el radar militar. Y es cuando más o menos, o sea, pasa el tiempo, porque nosotros ya, o sea, ya lo tenemos esa información porque pasó el tiempo y hubo una investigación al respecto. Pero en ese momento, solamente en el aeropuerto en el que se pretendía aterrizar, pues saben que está retrasado, ¿no? Los familiares saben que va a tardar, que no va a llegar, que es algo también súper común, que un Ujú. vuelo tenga un retraso y demás. Ujú.
Pero ya hasta las 7:20 más o menos de la mañana, o sea, una hora después de la hora en la que se pretendía que fuera a aterrizar, Y llegara. Ujú. es cuando ya dijeron, ok, el avión está desaparecido. Ya tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y es cuando se inicia una búsqueda, pues exhaustiva, a través de aviones. Y bueno, o sea, estamos hablando del año 14. 2014. Ya se tiene internet, satélites, comunicaciones por radar. Ujú. Entonces ahí es como el gran misterio, ¿cómo es que puede desaparecer un avión Boeing 777 de la nada y teniendo tantos sistemas de comunicaciones y tantas Tecnología. Ajá. herramientas, no puedas saber en dónde se encuentra? No, o sea, no Sí, tienes idea. y siendo uno de los aviones con sistemas de seguridad para ese tiempo más sofisticados, ¿no? Y bueno, pues satelital con información que te manda, y hay internet, información satelital. Entonces sí es todo un misterio. Y como lo mencionabas, estaba este sistema que se llama ACARD, que fue implementado en los aviones Boeing. Este sistema lo que hacía era lanzar de manera satelital información acerca del mantenimiento de los motores. O sea, cada Ujú. hora se lanzaba información diciendo acerca de cómo se encontraba el motor y demás, para obviamente prevenir accidentes, prevenir un mantenimiento Ujú. y prevenir todo lo que puede ocurrir en torno a un avión de esa magnitud. Entonces, ese sistema, ya después recopilaron esa información y se tiene el dato de que el avión estuvo volando como alrededor de otras 6 horas después de que se pierde la señal. Sí, algunos dicen 6 horas, otros 7 horas. Pero sí, o sea, siguió navegando, siguió volando este avión todavía por ese tiempo. Y no se sabe a dónde se fue. No se sabe. Pero bueno, la verdad, lo verdaderamente extraño, para empezar, o sea, de entrada, es que el avión no siguió la ruta. Primero, no siguió la ruta, se pierde la señal, o sea, es como si desapareciera del radar. Tampoco recibió una llamada de auxilio por parte del piloto de la tripulación. Ujú. Y que eso también es muy común cuando ocurre un accidente en un avión, se tiene por lo general contacto con el piloto y entonces ya se dice, bueno, estamos perdiendo presión, ocurrió esto, ha habido una falla y se tiene esa comunicación hasta que lamentablemente se estrella, ¿no? Ujú. En este caso, con este vuelo, no hay nada de eso. Se pierde totalmente la comunicación con este Boeing. Todo lo demás del radar militar y del sistema ACARD ya fue cuando empezaron realmente las investigaciones. Se habla de que esta desaparición tuvo un despliegue de los más caros en la aviación moderna, porque es un gran, gran misterio que aún hoy en día no se sabe absolutamente lo que ocurrió. Entonces, mmm, esas empiezan a surgir las teorías. En cuanto a los familiares y la gente que estaba esperando a los pasajeros, pues ya esperas lo peor. Y se habla de que primero cuando ocurre la desaparición dice, bueno, vamos a buscarlo. Pero ya después en realidad es solo, pues ya se da por hecho, ¿no? Que ocurrió lo peor. Un hombre, mencionaba un piloto, si hubieran caído sobre el mar, puede sobrevivir a lo mejor hasta 72 horas y tiene mucha voluntad Ujú. de sobrevivir y obviamente no tiene golpes severos, todavía se pudiera encontrar alguien con vida. Pero ni eso, ni restos, ni pistas, ni siquiera, ¿no? De dónde buscar. Sí, ya después sería, después de la búsqueda y rescate, sería la operación búsqueda y encontrarlos, pues, o sea, los restos. En este caso, ya encontraban, se daba, o sea, les decían las autoridades a los miembros, a los familiares y amigos de la gente que iba en ese avión, que se tenían que preparar para lo peor, pasaban los días, inclusive pasaron los meses.
y se tenían dos posibles zonas clave en las cuales pudieran empezar, bueno, no empezar, la búsqueda ya llevaba tiempo, pero enfocar su búsqueda. Una ruta era hacia el norte, que era hacia Tailandia para Kazajstán, Ujú. y la otra ruta era hacia el Océano Índico. Entonces, cuando ocurre esto así, dices, bueno, vamos a, lo que uno primero pudiera pensar es, ¿sabes qué? Pues fue un accidente, pero aquí lo que nos explican es por qué cambió la ruta. Ujú. Y entonces de ahí viene otra teoría que dicen, bueno, ok, a lo mejor fue un secuestro, ¿no? Por algún motivo el avión cambió totalmente la ruta y se adentró hacia una zona totalmente, pues que no estaba dentro de lo común, ¿no? Sí, o también dicen, bueno, que pudo haber sido un cibersecuestro, que es, bueno, un cibersecuestro sería como haber raptado los controles del avión por medio de tecnología, alguna forma de hackeo al sistema. Em, Esa podría haber sido otro tipo, lo que dicen, ¿no? Que pues, si fue un secuestro, puede haber sido de esa forma. O un suicidio del piloto o una bomba terrorista. También cerca de esas fechas, no sé si tú recuerdas que precisamente pasó eso, no hubo un ataque a un avión, fue una bomba, fue por parte del terrorismo. Entonces había muchas teorías, era algo que comúnmente podía pasar. La gente que está involucrada en este accidente, gente que está en la aviación, decía, bueno, en cuanto a fallo mecánico, es un poco improbable. Esos aviones Boeing 777, digo, no quiere decir, aquí nada se descarta, pero no es como una opción muy viable o que ellos pudieran tener como probable. Para empezar, si hubiera sido el caso, pues tendría que haber sido en la ruta que seguía, ¿no? La ruta que seguía hacia Beijing. Ujú. Entonces ahí puedes iniciar esa búsqueda en esa línea de ruta, ¿no? Entonces, en cuanto a fallo mecánico, no lo creen muy probable. En cuanto al suicidio del piloto, Porque también hubo unas investigaciones acerca de todo, o sea, ya cuando descartaban todo eso, todo bueno, que no se encontraban los rastros y todo eso, empezaron a investigar a los pasajeros y a la tripulación. Entonces ajá, también investigaron al piloto, obviamente, ¿no? sí, exacto, como que no sé cómo van descartando sus líneas de investigación, pero me imagino que lo primero es, ¿sabes qué? Vamos a ver la ruta que tenía que haber seguido, no siguió la ruta, bueno, ¿cuál otra posible ruta que nos marcan los radares? Ok, bueno, si no está en torno a las rutas que tomó en torno a fallas, nos tenemos que enfocar a las personas que iban en ese vuelo, ¿no? Ujú. Eh, Supongo que hay una serie de exámenes. Fíjate, si tú vas a solicitar un trabajo de entrada, te solicitan un examen psicológico, o sea, aún sea un trabajo común y corriente. Ujú. Ahora, hablando de vuelos y hablando de pilotos, pues con mayor razón. Tienes un examen, tienes un perfil psicológico, tienes horas de vuelo que respaldan tu trabajo Ujú. y entonces pues así es esto, ¿no? O sea, se supone que hay un análisis, aunque tampoco es algo que nunca haya ocurrido, pero el estado mental de las personas que están a cargo de ese vuelo también influye en, pues en los vuelos, ¿no? Y en las Ujú. rutas y demás. En este caso, el piloto era Zahari Ahmad Zahad y era uno de los capitanes más importantes de la aerolínea. Tenía muchas horas de vuelo y en realidad no era, fue una sospecha que no se puede descartar. Mientras no se tenga ninguna prueba, mientras no se tenga ninguna pista, No, todo puede ser posible, ujú, ¿no? no descartaba nada. No se, es alguna teoría, alguna teoría. Los que siguen esta teoría, pues dicen que en realidad sí estaba pasando por un momento difícil, que inclusive pudiera estar deprimido y también, sí, que su situación no era la mejor, ¿no? O sea, que tenía problemas matrimoniales, que pudiera haber tenido clínicamente depresión, que se estaba separando de su esposa,
que en realidad la pasaba mal. O sea, en el momento en el que él tomó ese vuelo, bueno, estuvo siendo piloto de ese vuelo, tenía una situación difícil en su matrimonio, entonces pues tampoco se descartaba, ¿no? Esa teoría acerca de que se pudiera haber suicidado, y sobre todo porque decían probablemente el giro que se dio es porque él estaba viendo por la ventana y quería despedirse como del lugar en donde había vivido. Eso es lo que dicen los que apuntan hacia esa teoría. Y bueno, por eso dicen, por la ruta que siguió, por el giro que dio, es probable que era una cuestión como más de despedirse de su tierra, ¿no? Y entonces ya cometer ese suicidio. Que también dices, pues, qué mal, o sea, que su suicidio, si hubiera sido el caso, porque no se puede descartar, implicara la muerte de todas estas personas, ¿no? Uh-huh. Sí, por otra parte también decían, pues era un abuelo que pues amaba su trabajo también, por ese lado, entonces, y bueno, tenía todos esos problemas, como mucha gente, ¿no? Pero, bueno, ahí está esa teoría, ¿no? Del suicidio del piloto. Y había, pues, el copiloto, que el piloto, según era un piloto joven que estaba a punto de pedir matrimonio a su novia, que también era una pilota, o piloto, no sé cómo se diga. Era una pilota. Ajá, exacto. Y pues bueno, pero ahí está también esa teoría. Yo en particular, como buena investigadora que soy, no sé, porque en una situación, mira, no sé, tendríamos que tener una opinión psicológica al respecto. Y obviamente en específico del caso de él, ¿no? Uh-huh. Pero viéndolo como que amaba su trabajo, que sí tenía sus problemas matrimoniales, pero que a lo mejor tenía sus nietos, es como muy de cuento el decir, voy a hacer esto y me voy a llevar a todos los pasajeros a bordo, ¿no? Y además voy a dar un giro y me voy a despedir de mi ciudad natal. O sea, se me hace muy como, extremo. no sé, no me iría por esa teoría, no se sabe, ahorita no se puede descartar nada. Pero bueno, es una de las teorías que se manejaba y en torno, porque inclusive también así viendo videos y investigación al respecto, uno no sabe qué pasa en una cabina del piloto, ¿no? Se supone que se hablaba de que a raíz de los atentados del 11 de septiembre ya no se permitía la entrada de pasajeros a la cabina. Sí, se implementó mucha seguridad en ese aspecto. Entonces ya no había acceso, ya no guardaban la llave afuerita como antes, afuerita de la cabina, ¿no? Ahí colgadita. Sí, porque aparte se habla de que la llave, que una llave abría todo y eso, o sea, como que estaba muy, muy al ahí se va la seguridad en torno a los aviones. Uh-huh. Inclusive sale una chava que dice que ella estuvo en una cabina del avión con el copiloto y que era así como medio coquetón, ¿no? Sí, que andaba coqueteando. Ajá, exacto, que andaba como de coqueto y demás. Entonces, o sea, tratando de ponernos en el lugar de los pilotos y el copiloto que pasan tantas horas en una cabina de avión y que a lo mejor hasta allí organizan sus pequeñas fiestas, ¿no? Igual, sí. No lo dudo ni poquito, pero eso no tendría que haber interferido en desencadenado en un accidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Uh-huh. Otra de las teorías, la luz también se centró en dos de los pasajeros que viajaban con identidades falsas. Que también ahí, o sea, entre lo que podemos pensar de la gente que es de ciertos países o las edades y demás, pero por ejemplo, la gente que está cerca o que conoce o que los ubica. Dice, bueno, uno de ellos al parecer quería emigrar a Alemania, eran jóvenes, o sea, no es como de, ya, tenía el pasaporte falso, seguro es un terrorista, ¿no? Uh-huh.
También ya al paso de los años, hay otras personas que dicen, no, yo sé de alguien que sabía que dentro del avión había un equipaje que era muy pesado, que eso era sospechoso, podía ser un polizón y demás. Mm, Eso al respecto. Pero también otra de las teorías también era la bomba, ¿no? Que pudiera haber sido una bomba terrorista que pudo haber acabado con este avión, pero también se contrapone a el cambio de ruta. O sea, Ujú, ¿por qué cambiar la ruta? Puedes hacer explotar el avión y en la ruta y encontrar los restos, ¿no? Igual que lo del suicidio. ujú. O sea, como por qué se cambia la ruta, por qué estuvo volando durante tantas horas. Estaba tal vez pensando de qué forma pudiera, en qué momento iba a acabar con esa aeronave o Ujú. qué es lo que iba a ocurrir. Exacto. Y la cosa de que pues no se ha encontrado nada de restos. O sea, por ahí aparecieron algunas noticias de que sí, se encontraron algunos restos, pero no eran, fueron descartados después de que no eran de ese avión, del MH370. Entonces, pues no, hasta ahorita sigue sin respuesta. Ahora, ¿qué creen? ¿Qué creen, amigos? Hay otra teoría que también no es que le vaya más a esa, pero bueno, también resulta interesante. ¿Por qué? Porque hay que ver quiénes eran los pasajeros. O sea, en Ujú, ese vuelo iban iban 4 socios de una patente de semiconductores. Ellos iban ahí, pero ya después vimos en otra noticia que no nada más es que eran 4 socios, eran varios empleados. eran aproximadamente 20 empleados Ujú. de la empresa Freescale. Exacto, de esta empresa Freescale Semiconductor. Ujú. Esta empresa pues se dedica a las tecnologías, ¿no? La fabricación de microchips. Bueno, iban más de 20 empleados, pero 4 de ellos eran socios de esta patente de semiconductores. Ujú, O sea, al desaparecer el vuelo de Malasia Airlines MH370, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si desaparecen estos de los 4 socios, solo hace que uno de los multimillonarios más famosos, Jacob Rothschild, se convierta en el único propietario de esa patente. ujú. Sí, entonces, pues ahí está otra sospecha, ¿no? Estos semiconductores, más bien, este microchip que de esta patente, pues era una tecnología muy moderna que era del tamaño, pues un microchip del tamaño de una cabeza de una aguja. eh, que, bueno, muy importante para hacer pues todo ese tipo de micro robots o nanotecnología, ¿no? Que bueno, en ese 2014 pues iba a impulsar todo este futuro de la nueva era Y tecnológica. exacto, entonces esa es otra teoría, pero que también resulta, o sea, por ejemplo, si quisieran, así como cuando hablamos del Titanic, en donde fallecieron varias personas que se oponían a la creación del, Ujú. del fondo Fondo del Monetario Fondo Internacional. Monetario Internacional y que fue como también una cosa de matar 2 pájaros de un tiro. Si es que hubieran querido en ese caso deshacerse de estos 4 socios, pues también está extraño cómo girar. Aquí lo extraño es el cambio de ruta. El Ujú, cambio de ruta. En varias de las teorías que se manejan, lo extraño es por qué cambiar esa ruta, ¿no? ujú, Hacia territorios totalmente desconocidos. Es gente que, o sea, no se explican por qué. O sea, porque se puede hacer, como lo mencionamos, en la misma ruta. No tienes por qué, como que me voy a desaparecer, me voy a esconder aquí detrás. Eso es lo extraño. Entonces, eso es otra de las teorías que también resuenan en torno a este misterio, pero hay otras leyendas que siempre surgen en torno a casos de este tipo. Por ejemplo,
Se decía que los familiares, después de que ya se declaró desaparecido, marcaban a los teléfonos, a los celulares de los pasajeros y que en algunas ocasiones llegaron a ser, bueno, que sí daban línea y que en algunas ocasiones llegaron a contestar, pero que se escuchaba como estática. O sea, no es que hayan tenido una comunicación en realidad con sus familiares. Pero todo esto son especulaciones y son todas las leyendas que surgen en torno a un misterio, ¿no? También se hablaba de una persona que publicó en Twitter que había recibido un mensaje y que le había dado algunas coordenadas en donde probablemente podía estar el avión. También, o sea, muchas teorías al respecto y inclusive hasta supuestamente ese mensaje le llegó así de un número desconocido y entonces todo el mundo empezó a descifrarlo y a decir que lo que decía, ¿no? Que se habla de que pudo haber sido secuestrado por extraterrestres o no por extraterrestres, a lo mejor por algún fin político, ¿no? Secuestrarlo y llevarlo a un lugar en donde no pueda ser encontrado. Como a una isla de otra dimensión. Como una isla de otra dimensión, exacto, esa es otra. O sea, una persona que tiene visión remota, que también hay otro video al respecto, puede como ve que se despresurizó el avión y que entonces fueron llevados como a una isla donde el agua estaba muy clara y muy pura y donde había como una civilización que usaba taparrabos y demás. Como si se hubieran atravesado, ¿no? El espacio y el tiempo. Sí, hay todavía otras teorías. Es que sí es impresionante, ¿no? Cómo puede haber este misterio en donde no haya un accidente de ese calibre y que no se haya encontrado restos. Entonces da pie a muchísimas teorías aquí. Yo aquí en este caso creo que en este 2022, o sea, hoy en día sí creo que hay un grupo selecto de personas que saben qué es lo que ocurrió con ese vuelo. Claro. La cosa es nosotros simples mortales saber qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y de las teorías que ahorita medio les pasamos, de algunas de las líneas de investigación, no sé con cuál me quedaría. ¿Tú con cuál te quedarías? Pues a mí se me hace muy sospechoso este apellido Rothschild, en donde ha estado en las máximas tragedias de esta historia, de esta civilización, en donde, bueno, pues la lucha sobre el poder y pues apoderarse de todos los medios ahora tecnológicos, herramientas para dominar, ¿no? Y por otro lado, también está, no sé, puede ser entrar como una especie de hoyo negro, como una dimensión. Uh-huh. Puede que hayan entrado en otra línea de tiempo, no sé, pero se me hace que por ese lado también me podría ir. ¿Tú, Ruth? Yo creo que primero decía, bueno, mi mente terrenal consciente más dentro de lo normal habría pensado que ocurrió un accidente, pero pues no han encontrado los restos. Pero no, porque choca la teoría porque tendría que ser en la ruta en la que iba a tomar, ¿no? Cosa que no ocurrió. Lo extraño del caso es que desvió la ruta y se fue totalmente a otro lugar. Entonces, no sé, tal vez sí pudiera tener que ver con el secuestro del avión en vuelo y que hayan sido obligados a cambiar la ruta y pues no sé, que tal vez siguieron volando en esta ruta que se puede tener, que sí se tiene evidencia, o sea, del cambio, y a lo mejor ya finalmente caer. O sea, sí ocurrir un accidente y estar en algún lado del mar en donde no se tiene ni idea. Pero pues también el misterio es que ahora, hoy en día, pues se supone que se puede localizar. Se pudiera haber localizado ya los restos del avión. Entonces, no lo sé. Bueno, que también lo del ciberterrorismo es, pues,
Pudiera ser, o sea, yo no sé, supongo que hoy en día se pudiera, porque aquí lo que se maneja, lo que se podría decir al respecto es que con a lo mejor se pueda controlar el avión, pero estando en tierra. Y entonces hacer que desvíe esa ruta y hacer que pase algo, ¿no? Al respecto de ese avión. Entonces, no sé. Hay Ujú. muchas teorías, pero yo me quedo con la teoría ovni. No, no te creas. Ok, pues No sí, sé. todo puede ser en este mundo. Y pues sí, la cosa también, no sé, los información que es la oficial, ¿no? La que te dan en las noticias, pues puede, puede que no sea todo lo que nos dicen. Pero de verdad impresionante toda la información que hay. Sabemos que que en internet hay mucho de todo y que uno tiene que elegir cuáles son sus fuentes. Pero en torno a este caso en específico, casi todos su conclusión es es un misterio. No tenemos información al respecto. No sabemos qué pudo haber pasado. Pero bueno, descartando, no fue climático, las condiciones de vuelo eran excelentes, no fue mecánico, entonces como que las que van por ahí quedando y todavía siguen circulando son esas del suicidio del piloto, del secuestro del avión, Mm. y por secuestro, quién sabe, o sea, pudiendo estar en este momento en algún lugar ese avión, y pues esas serían las teorías, ¿no? Al respecto de este vuelo, ya a 8 años de su desaparición. Muy bien, amigos. Pues esto ha sido todo. Em, Sí, díganos ustedes qué opinan, déjenos ahí sus comentarios, a lo mejor ustedes tienen información importante. sí, ay, si tuvieran alguna información, déjenla por ahí, coméntenos, suscríbanse al canal, denle clic ahí en la campanita para que el algoritmo ahí le envíe cuando subimos video. Notificaciones al respecto. Esto fue Secrética, gracias por acompañarnos.